buenos días, amigos televidentes. Un abrazo a todo el equipo de En Familia. Como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que son las limpias energéticas y también de cómo saber si tu casa se encuentra enferma energéticamente. Es decir, vamos a ahondar también en lo que es la parte que corresponde al Feng Shui y vamos a dar algunos tips que podemos seguir o que cualquier persona puede seguir para tratar de sanar un poco la enfermedad energética que viene generalmente a tener una casa. Entonces, en primera instancia, ¿cómo uno puede saber si tu casa está enferma energéticamente? En algún programa anterior les había mencionado que todos nuestros objetos, nuestras pertenencias tienen nuestra energía. Entonces, obviamente, si esto es así, mucho más si hablamos de una casa, que es un sitio en donde tú vives, que generalmente vives desde la niñez hasta tu edad adulta, o ya vives por un periodo de tiempo bastante largo, de unos 5, 10, 15 años. Entonces, tanto las casas como nuestros objetos tienen parte de nuestra energía. Generalmente, ¿por qué se enferma una casa? Una casa puede enfermarse cuando dentro del entorno familiar se generan peleas, que es algo típico en todas las familias, tenemos peleas, pero depende del tipo de pelea que hay en la casa para que la enfermedad de la casa se manifieste de manera más fuerte. Es decir, si hay peleas, agresión, con golpes, con no sé, con llanto. También si generalmente uno tiene problemas y puede pasar un largo periodo de tiempo triste, llorando, y si solamente son conflictos entre hermanos, entre mamá, entre papá o cualquier tipo de energía que no sea energía de paz, de armonía, entonces obviamente son energías que se van a quedar en la casa, y mucho más si este tipo de energías no tienen una sanación, es decir, que si las peleas quedan ahí, si al contrario de solucionarse el problema continúa, entonces obviamente el tipo de energía que va a ir cogiendo la casa es una energía, no se puede catalogar como buena o como mala, pero todo lo que es pelea, todo lo que es agresión, todo lo que es violencia, todo lo que son tristezas, depresiones, son energía de baja frecuencia, al contrario de lo que son alegrías, celebraciones, que son energía de alta frecuencia. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que nuestra casa está enferma? En primera instancia, uno de los síntomas más comunes que tiene una casa que está enferma energéticamente es que empieza a mostrar deterioro. No sé si nos pueden ayudar con la cámara, por ejemplo, lo que son partes de la pintura húmeda, que empieza como a descascararse la pintura. Entonces, uno puede darse cuenta de esto cuando es un poquito o cuando ya es una parte bastante grande de la casa, y es una cosa que se da no en un solo sitio, sino en algunos rincones de la casa en donde la pintura empieza a descascararse. Obviamente sí, también depende mucho de la humedad, ¿no? Y uno generalmente atribuye el hecho a solamente el tema de la humedad. Pero si ustedes hacen un recorrido en la historia de su casa, este tipo de efecto no se ha dado siempre, sino que más bien justo empieza a darse en determinado momento y en vez de parar el problema, continúa. Entonces, este es uno de los síntomas en donde yo me puedo dar cuenta de que mi casa está con mala energía, o con energía no mala, sino energía de baja vibración. Adicional a esto, ¿qué va a pasar con la casa? Que los enchufes, los sitios de corriente eléctrica, la luz, de repente dejan de funcionar, sin qué ni por qué empiezan a dejar de funcionar. Incluso el mismo sistema del agua, lo que corre el agua, a veces de lo que corría normalmente empieza a dejar de correr, empieza a correr un poquito más lento, un poquito menos fuerza, o empieza a darse el agua de color como un poco marrón, un poco negra, con óxido y demás. Entonces, estos son como tips que nos pueden enseñar que nuestra casa no está bien. Adicional a eso, también se me empiezan a dañar el equipo de sonido, la refrigeradora, los diferentes electrodomésticos que yo tengo dentro de mi casa, porque lo que está haciendo esta energía es una especie como de choque magnético con todas las cosas que están dentro de mi hogar.
Y adicional a esto, que ya viene a ser un caso un poquito más fuerte, vamos a empezar a sentir en nuestra casa empiezan a haber sitios, o sea, tal vez, digamos, la bodega, la cocina, determinados sitios en donde la persona dice, aquí hay algo malo, no me gusta, ahí no me siento bien cuando entro a ese cuarto, o cuando voy ahí siento como una especie de frío, como una especie de escalofrío. Y esto nos puede pasar a las personas que son un poco más sensibles cuando vamos a casa de alguien. De repente entras y sientes una especie de escalofrío, incluso te da como piel de gallina. O sabes que en determinado sitio de tu casa, o sea, no te sientes cómodo. Otra de los síntomas que uno puede darse cuenta en donde la casa está un poco enferma es cuando tú llegas a tu casa y en vez de que sea un sitio donde, ay, qué emoción, estoy en mi casa, me siento bien, estoy en paz, estoy en mi hogar, llegas y es como que te sientes cansado, te sientes triste, te sientes deprimido, llegas y te dan ganas de, no sé, tal vez solamente estarte a dormir, te pones, no sé, melancólico y cosas por el estilo. Entonces, esto nos da señales de que nuestra casa está con energía un poco mala. Adicional a eso, cuando es un poco más fuerte el nivel de enfermedad de la casa, si se le podría llamar así, es cuando, por ejemplo, empiezo a escuchar cosas, empiezo a ver que si yo dejé mis llaves aquí, en este lado, les encuentro en otro lado. Si yo veo que siento sombras, no solamente soy yo la que siente, sino que hay algunas personas que me dicen, sí, yo también lo sentí. Diferentes manifestaciones de cosas que se mueven, de sonidos que tú escuchas, que tal vez la puerta, que tal vez tú sientes una energía negativa, una energía que está ahí, que tienes miedo, algo que te da miedo. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar ahorita, son síntomas de que tu casa está enferma y que tú, obviamente, corres peligro a nivel energético. No es cuestión para asustarse porque absolutamente no tenemos que tener miedo a nada, pero sí tenemos que ser conscientes de que este tipo de energía existe y que nosotros podemos repeler ese tipo de energía tan solo utilizando 2 o 3 truquitos en lo que corresponde a nuestro Feng Shui interno, obviamente, y también, ¿por qué no ayudarnos un poquito con el Feng Shui externo? Entonces, justamente como tips o como curas que podemos utilizar nosotros para evitar ese tipo de, no para evitar, sino para tratar de disminuir el nivel de enfermedad de la casa, porque sí es un trabajo que va a requerir de algún tiempo e incluso puede ser necesario la presencia de un especialista en lo que son temas energéticos. Vamos a dar algunos consejitos. Entonces, uno de los primeros consejos que puedo darles en lo que se refiere a las limpias de las casas es la utilización de agua. Miren, en este tengo dos recipientes en donde no sé si la cámara puede filmarlos. El uno está con agua y con piedras de río y el otro también estuvo con agua y con piedras de río. Pero si ustedes pueden observar en el del lado izquierdo, está totalmente seco y de color blanco. ¿Por qué? Porque justamente el agua chupa la mala energía. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos estado teniendo aquí una carga de energía bastante fuerte porque está totalmente seco el envase. Pero bueno, entonces esta es una de las formas que nos podemos ayudar para ir como limpiando el ambiente de nuestro hogar. Pero en el caso de ser ya temas un poco más fuertes, algo que puedo recomendarles es utilizar igual un vasito de vidrio en donde vamos a poner la tercera parte de sal en grano, una tercera parte de agua y una tercera parte que quede vacío. Entonces ese vasito lo van a colocar ustedes dependiendo de dónde ustedes sientan esta energía que es un poquito pesada y que todos la podemos sentir. O si es que quieren simplemente hacer una limpia general de su casa, ustedes pueden colocar uno de estos vasitos, un vasito más o menos mediano, no lo olviden, con sal en grano, la tercera parte de agua y la tercera parte vacío. Lo van a colocar en cada uno de los cuartos en donde ustedes quieran limpiar.
porque de esta manera entonces la sal en grano, ¿qué es lo que hace? Va a chupar toda esta energía de baja densidad. Y ustedes pueden hacer esto, el cambio de agua y el cambio de sal, porque obviamente después de una semana que tengan el vasito ahí, lo tienen que tirar por el inodoro. Entonces ustedes lo pueden hacer cada semana, este cambio de agua, este cambio de limpieza. Si lo quieren hacer de manera general para limpiar su casa, para que tenga buenas energías o energías de alta vibración. En segunda instancia, otro de los consejos que yo les puedo dar es el palo santo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre este incienso. El palo santo es un incienso bastante poderoso y que ayuda muchísimo en lo que corresponde a la limpia energética, es decir, echa de lado todo lo que son energías de baja vibración. Entonces lo que podrían hacer es quemar un palo santo 3 días en su casa, por todos los rincones de su casa. Y si el nivel de enfermedad de la casa es un poquito más alto, como les decía, si ustedes llegan al punto de que escuchan cosas, sienten pasos o ven figuras, ven sombras y el ambiente se siente bastante pesado, entonces en este caso lo que vamos a hacer es justamente en el sitio donde yo siento esta presencia, donde yo siento esta manifestación energética de baja densidad, voy a lanzar sal. Muy al contrario de lo que nos han dicho, porque desde niña recuerdo a mí que me decían, uy, no, que cuidado y te riegues sal, y uy, cuidado, ¿cómo se llama? Te salas la vida y X, y un montón de cosas que nos dicen desde niños y nos asustan de la sal. Al contrario, yo les puedo decir que justamente la sal es una de las cosas más beneficiosas que podemos utilizar en lo que se refiere al nivel energético, porque justamente la sal cristaliza todo lo que es esta energía de baja vibración. Entonces, cuando lo que podríamos hacer en los sitios que les digo es botar sal justamente en donde yo estoy sintiendo eso. Si yo siento que esa presencia está en mí, porque obviamente también no es que vayámonos al punto de estar poseídos, no. Pero obviamente cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, que generalmente nos puede pasar a todos, un día uno amanecería un día, ¿no? Entonces hay veces que este tipo de vibraciones de baja densidad se te pegan y obviamente uno, aparte de que ya uno se siente mal, empieza a sentirse más mal. Y uno puede darse cuenta también de eso cuando no puede salir de ese estado. O sea, lo intenta, pero la verdad no puede. Entonces, en ese punto, o sea, lo que podemos hacer es también lanzarnos atrás o darnos una ducha en donde nos vamos a bañar obviamente con sal, y después vamos a hacer un enjabón. Y finalmente, otra de las cosas que se pueden utilizar en lo que se refiere a la limpia energética o remedios energéticos para tu casa. Aquí tengo un pequeño objeto que sirve para quemar canela. En este caso yo tengo canela. La canela es muy dulce, pero yo les aconsejaría, antes de quemar la canela o cualquier incienso dulce, porque el dulce lo que hace es como asentar la buena energía. Entonces, mucho antes de quemar este tipo de cosas dulces, lo que vamos a hacer es primero hacerla limpia con la sal, con el palo santo, y después de ahí, si ustedes quieren, obviamente para ya como cimentar la buena energía, quemar lo que es canela. Este es uno de los aparatitos que yo uso para quemar canela, pero también ustedes pueden conseguir otro tipo de incensarios, se llaman, donde usted colocan aquí la esencia y aquí la velita, y lo pueden también quemar en su casa, en su cuarto, y obviamente ustedes mismos van a sentir, dependiendo de la esencia que ustedes utilicen, cómo esto les va a dar energía. Adicional a esto, también podemos quemar lo que son inciensos, como les había comentado, tener velitas en la casa para utilizarlas, que no solamente sean adorno, y también se pueden utilizar símbolos de Reiki. Ustedes conocen ya lo que es el Yin Yang, que aquí tenemos. Este yo lo tengo en la puerta de mi estudio.
Como ustedes pueden ver, está un poquito, ¿cómo se llama? Como oxidado, lo que implica que tengo que hacerle una pequeña limpieza con aceites, porque obviamente está cargado de un poquito de mala energía. Adicionalmente, también ustedes pueden utilizar este tipo de colgantes en donde, como ustedes pueden ver, es como una campanita. Este es el que yo tengo aquí, que es bastante pequeñito, pero también hay otros mucho más grandes en donde lo que ustedes pueden hacer es ponerlo, como lo habíamos comentado en algún programa anterior, en la puerta de su casa. ¿Y qué es lo que hace esto? Obviamente va a evitar que las energías de baja vibración puedan entrar a su domicilio y a su hogar. Este de aquí es un signo un poquito nuevo. Es una medallita de San Ignacio, en donde no sé si lo pueden divisar. Hay una cruz y esto nos da también como protección. También se pueden utilizar lo que es el uso. Aquí tenemos los símbolos que generalmente utilizamos en los escapularios. El escapulario es un objeto de protección que, si ustedes lo quieren, o sea, ustedes lo pueden poner en el cuellito de sus niños, lo pueden llevar ustedes también, porque nos ayuda muchísimo en lo que se refiere a protección energética. Y obviamente también en lo que se refiere a protección energética están lo que son las pulseritas de los ojitos no recuerdo bien cómo se llamaba, el ojito turco, perdón, el ojo turco, o la palma de Fátima, como ustedes pueden ver, o también lo que es el elefante hindú, ¿no? Entonces, todas estas cositas, si ustedes las utilizan, utilícenlas a conciencia, sabiendo que es algo que nos está dando protección y que nos está ayudando a mantenernos energéticamente en equilibrio, se podría decir. Bueno, pues estos son algunos de los consejitos que les podría dar en cuanto a lo que es limpieza energética de su casa, de su hogar. Y obviamente si desean un poquito indagar al respecto, pues ya saben que me pueden ubicar